Las terribles malas decisiones que toma un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios o alguien que puso su fe en Jesús. Las terribles decisiones. Espíritu Santo, te ruego que tú nos guíes en esta palabra, porque hoy vamos a estudiar 4 terribles decisiones que muchas veces lo hacemos conscientes e inconscientemente, y muchos toman, Padre, después de haber conocido la verdad, malas decisiones con respecto a la eternidad y con respecto a su vida presente. Hoy vamos a estar hablando de eso, para que tú nos ayudes mediante esta palabra a mantenernos en el filo de la navaja. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra y el pueblo dice, amén. Las terribles malas decisiones que toma un cristiano. Vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, 26 al 31. En este pasaje, mire, yo he encontrado 4 malas decisiones que toma un hijo de Dios, una hija del Señor. Mire que salió de las tinieblas y hoy está en el reino de la luz. Y estando en el reino de la luz, sabías que podés pasar nuevamente bajo la tutela de las tinieblas por mala decisión, por apostasía. ¿Cuáles son esos pecados que nos va a revelar este pasaje que vamos a estudiar? Y probablemente vamos a tocar simplemente el punto número 1. Aquí este pasaje, las terribles malas decisiones que toma todo cristiano, todo hijo de Dios. ¿Cuáles son esas malas decisiones? Número 1, toma la decisión de pecar voluntariamente. Una mala decisión después de haber conocido la verdad, tomar decisiones erradas voluntariamente, racionalmente, a sabiendas. ¿Cuál es la otra terrible mala decisión que toma un cristiano? Mire, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Número 2, pisotear al Hijo de Dios. Muchos pisotean al Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es pisotear al Hijo de Dios? ¿Cómo sé yo que estoy pisoteando al Hijo de Dios? La tercera mala decisión que toma un hijo de Dios, un cristiano, después de haber conocido, mire, según este pasaje, la verdad es tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Y qué es tener por inmunda la sangre del pacto? Terribles malas decisiones, pecados que hablan de fondo de una apostasía, de alguien que se apartó de la verdad habiendo conocido la verdad, de alguien que se sumergió despacito nuevamente a las tinieblas después de haber experimentado la luz, la gracia de Dios. La cuarta terrible mala decisión que toma un hijo de Dios, según el pasaje que vamos a leer, es afrentar al Espíritu de gracia. ¿Qué es afrentar, resistir al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo de Dios es una persona y muchas veces le contristamos, le insultamos, le enfrentamos, le resistimos al Espíritu que desata la gracia de Dios. ¿Y qué gracia? Favor que no merecemos. Y dentro de esa gracia que hay salud para tu cuerpo. Dentro de esa gracia hay inteligencia, hay sabiduría, hay poder, hay un montón de elementos puesto por Dios en esa gracia, que el activador de esa gracia, el instrumento de esa gracia es este caballero llamado Espíritu Santo, y muchos le resisten, muchos le contristan y muchos le ponen celoso a esta persona, diciendo que se llama a Cristo, pero también se coquetea con otros amantes, con otros pecados que ofrece el mundo. Vamos a la palabra. Y aquí el título dice: advertencia al que peca deliberadamente.
Nuestro tema de hoy, las terribles malas decisiones que toma un cristiano. El pecar voluntariamente, pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto, afrentar al Espíritu de gracia, y hay castigo para esa apostasía, para esa desobediencia, para esa, para esa voluntad errada, equivocada. Mire lo que dice acá, Hebreos 10, 26, dice el escritor a los hebreos, porque si pecaremos, ¿qué es eso? Profe, es un verbo. Yo peco, tú pecas, él peca, nosotros podemos pecar. Vamos a estar viendo qué es el pecado. Dice el escritor bíblico, y él se incluye, pero si pecaremos, porque existe la posibilidad que usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre, que hemos experimentado la gracia, el don celestial, el poder de Dios, existe el peligro de tomar una mala decisión y pecar, desobedecer a Dios voluntariamente, es decir, volver a las prácticas antiguas, de las cuales Dios nos libertó. Por eso dice, si pecaremos, también se involucra el escritor bíblico. De ahí que la importancia de cuidar nuestra salvación con temor y temblor y nuestra relación con Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad no esté influenciada por el mundo y por nuestra carne, sino influenciada por el Espíritu de Dios, el poder de Dios y el Espíritu de su palabra. Porque si pecaremos, dice, voluntariamente, ¿qué nos está revelando aquí el apóstol? Que usted y yo tenemos, la bendición más grande. ¿Cuál es la bendición más grande que tiene un ser racional, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios? La libertad de escoger, el libre albedrío, capacidad de tomar decisiones. Y usted tiene la razón, usted tiene un intelecto y usted tiene la verdad, y más aún estando en Cristo, para tomar buenas decisiones, no malas decisiones. Por eso dice, vos tenés una voluntad, tenés una capacidad, viene el pecado, golpea tu puerta, vos le podés decir, no señor, marche nomás. Viene Jesús y le decís, adelante Señor Jesús, quiero que tú estés conmigo, quiero que vivas dentro de mí. Viene el pecado que está ahí al acecho, pero usted, como tienes una voluntad y tenés la verdad, vos decís, no me voy a meter en esto porque le va a ofender a mi Señor, y es más, me va a dañar a mí. Voluntad. Por eso dice acá, pero que si pecaremos voluntariamente, después, diga conmigo, después, usted está en el después. ¿Qué significa eso? Que antes usted no tenía esta verdad, no tenía esta luz, tu voluntad estaba atrapada por el maligno, por las tinieblas, por la oscuridad, por el pecado, y tomabas malas decisiones respecto a la eternidad. Y acá dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, diga conmigo, recibido. Y que esta palabra, aquí encontramos otro verbo, yo recibí, tú recibiste. ¿Qué es lo que yo recibí? Lo mismo que tú has recibido. ¿Qué recibí? La luz, recibí la verdad, el entendimiento. ¿Qué recibiste tú? La luz, el entendimiento. Cuando le entregaste tu corazón a Jesús, le dijiste, Jesús, entra dentro de mí. Ahí entró la luz, entró la sabiduría, y ahí vos entraste en el terreno después. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo eras? ¿Qué hemos recibido antes? Hemos recibido, la iniquidad, el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. Hemos recibido un entendimiento entenebrecido, embotado, y todo ser humano que viene a la vida viene con la rebeldía, con el pecado original, viene para pecar, pecar y pecar, es decir, desobedecer a Dios, porque tiene la naturaleza. Eso hemos recibido de nuestros padres. Corrupción, iniquidad, maldición, pecado, y estábamos en la oscuridad.
Pero después que le hemos entregado a Cristo nuestros corazones, hemos recibido del cielo, recibido el conocimiento de la verdad. Naciste y recibiste el conocimiento de la mentira porque el mundo entero está bajo el maligno. Y te decían, mire, este diosecito hecho de madera, esculpido por las manos de los hombres, de oro, de yeso, de metal, de madera, de barro, esos son dioses. Rezale a esta virgencita, rezale a fulano que vivió una vida muy buena, ayudando a los pobres, y hoy es beatificado, es decir, se le puede rendir culto, es decir, se le puede orar a los muertos. Hemos recibido esa herencia. Y ahí le prendíamos vela a las estampitas, le prendíamos vela a los santitos, le orábamos y teníamos intimidad con ellos. Le rezábamos, le abríamos nuestros corazones. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque estábamos en tinieblas. Y nunca nadie nos dijo, no nos dijo nuestras abuelitas, no nos dijeron en el colegio, no nos dijeron ahí en la capilla, que detrás de cada imagen, las imágenes son representaciones físicas de poderes demoníacos, de poderes invisibles de las tinieblas. Y cuando usted se acercaba ahí a esas imágenes que tienen ojo, no ven, boca, no hablan, oído, no oyen. ¿Y qué es lo que hacen esas imágenes? Porque hay espíritus demoníacos detrás de eso. Te quita la visión espiritual. Mire, el hablar de Dios y el oír la voz de Dios te tapona. Pero después que se nos presentó al Dios vivo y verdadero, hoy sabemos que no puede ser representado al Dios vivo y verdadero, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener y la tierra es estrado de sus pies. No se lo puede representar por ninguna figura humana, porque Él es todopoderoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No hay figura humana, no hay forma de representar al Dios todopoderoso. Hoy sabemos, tenemos esa luz. ¿Y qué hacemos? Hoy nos dirigimos al que tiene ojo y ve, al que tiene oído y oye, al que tiene boca y habla, y brazos y abraza. Jesucristo de Nazaret. Recibido el conocimiento de la verdad. Esta es la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Anteriormente no teníamos esa verdad. Nos íbamos a San Perengano, a San Piquillo, a San esto, y por las dudas, la abuelita, con todo respeto, dejó en su testamento su nicho de 70 vírgenes y de 200 santitos. Por si te falla uno, entonces podías recurrir al otro. Pero usted y yo hoy tenemos el conocimiento de la verdad y nos dirigimos a aquel que nunca falla, que dice la verdad y que bendice, es Jesucristo de Nazaret, el único Dios vivo y verdadero. Ante usted y yo no sabíamos eso. ¿Está conmigo? Conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Si voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de Dios, y que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el único sacrificio aceptado por el Dios Padre para perdón y redención. Si usted peca voluntariamente, ya no hay otro sacrificio, no hay ninguna vaca que usted pueda matar para que tu pecado sea limpio. No hay ninguna pancita de Buda que vos podés arrascar para que te venga bendición y perdón de pecado. Ya no existe sacrificio. El único sacrificio que aceptó a Dios, que aceptó Dios, es el sacrificio de Cristo, la ofrenda que está de tu lado, que está de mi lado cuando recurrimos al Padre en el nombre poderoso de Jesús. El único sacrificio que quita el pecado y que desata la bendición de Dios, la ofrenda de la vida de Jesús en el Calvario. Mire, si no recurrimos a eso, no existe otro sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, que está hablando acá de la seriedad del conocimiento que recibiste, que si no lo valorás, que si no lo cuidamos, que si lo despreciamos, que viene una horrenda expectación de juicio
y de Hebor. ¿Y qué es la palabra Hebor, pastor? Celo, significa celo. ¿No sabéis que el Espíritu que Dios, dice Santiago, que hizo morar en vosotros, os anhela celosamente? Pero cuando tú desprecias a Dios, su sacrificio, pisoteas su sangre, desprecias, viene juicio por el celo de fuego. El celo de Dios es fuego que va a devorar a los adversarios. De haber sido amigo de Dios, hijo de Dios, porque pecas voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, te volvés un adversario, así como el diablo, te volvés un diablo, porque el diablo significa adversario de Dios. Versículo 28, el que viola, dice aquí el escritor y hacen una comparación del viejo pacto con respecto al nuevo pacto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué dice? Muere irremisiblemente. Si alguien quebrantó la ley de Moisés y viene alguien y te denuncia, y ese que te denuncia trae un testigo, mire, las piedras, muere irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 personas con respecto a la ley mosaica, ahí en el Antiguo Testamento, el cual Dios entregó ahí en el Sinaí. Y aquí apela a tu razón, a mi razón. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Hay que razonar, usar tu cerebro, mover tu conciencia. ¿Pensáis? Otro verbo. ¿Qué merecerá? Otro verbo. El que pisoteare al Hijo de Dios. Otro verbo. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Si del antiguo pacto era tan severo, el que levantaba la ley y había un testigo y otro que le acompañaba, moría apedreado. Y bajo el nuevo pacto, ¿cómo? Razonen, miren el castigo que va a venir sobre aquella persona que conoció la bendición de Dios, conoció el perdón de sus pecados, conoció la gracia de Dios y voluntariamente, decididamente, vuelve como el perro a su vómito. ¿Y qué dice acá? Pensá un poco, razoná un poco. Ese hombre, esa mujer está despreciando la obra de Cristo, está pisoteando al Hijo de Dios y está teniendo por inmunda la sangre. ¿Te parece que Dios se va a quedar tranquilo y contento con esa persona que fue lavado, que fue santificado, que su nombre fue inscrito en el libro de la vida y por voluntad de Él se va y peca deliberadamente después de haber sido declarado inocente? Razonen, dice el pacto. El 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Dios se va a vengar de esas personas que desprecian a Cristo, desprecian su palabra y que toman en poco el sacrificio de su Hijo. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias al Señor que usted y yo, por medio de la obediencia, estamos en el hueco de la palma de Dios. Es protección, es bendición y es, mire, papá Dios, así como tú, papá, mamá, cuando tienes un hijo pequeño y vas a cruzar la calle, ¿qué haces? No dejas que tu hijo te tome de la mano, porque él se puede desprender. ¿Qué haces vos? Vos le tomás de la mano y lo haces cruzar, porque la mano tuya es mucho más segura que la mano de él, frágil. Quiero decirte que vos estás en el hueco de la palma de la mano de tu Dios. Dios es quien te toma. Dios es el que te toma y te guarda y te hace cruzar este valle de sombra y de muerte. Pero vos podés sacudirte y salir, papá, me doy. Ahí te pasa un vehículo encima de la cabeza, espiritualmente hablando. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Su mano es para bendecir, pero cuando pecas y cuando uno apostata, esa misma mano es una mano de juicio. Las terribles y malas consecuencias. Y vamos a ver este primer punto. Pecar voluntariamente, la primera terrible mala decisión que toma un cristiano, un hijo de Dios, pecar voluntariamente
¿Qué es pecar voluntariamente? Es volver a la vida antigua después de haber conocido la nueva vida en Cristo. Pasar de vida a muerte, de las tinieblas a la luz, y de haber estado en luz, disfrutando de los dones de la gracia de Dios, volver a pasar bajo el señorío de las tinieblas y nuevamente quedar bajo el dominio de Satanás. Colosenses 1:14, mira lo que dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nadie tiene poder para librarte de las maldiciones, de la iniquidad, del poder de las tinieblas y de tu naturaleza pecaminosa. Nadie tiene ese poder. Pero Jesús, ¿qué hizo? Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, liberación por su sangre y el perdón de pecados. El pecado es una barrera entre Dios y nuestro corazón, entre Dios y nuestra bendición. Dios, por medio de Cristo en el Calvario, removió, mire, esa barrera, y hoy tú y yo podemos entrar en su presencia libremente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Volver a la vida antigua, permitir que el espíritu de este mundo vuelva, mire, a tomar control. ¿Qué es pecar voluntariamente? Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20-22, mire lo que dice la palabra. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Aquel que peca voluntariamente, después de haber conocido la luz, la verdad. Mire, y aquí nos está contando Pedro que existe esa posibilidad que si dejamos de congregarnos, dejamos de obedecer la palabra, leer la palabra, mire, tener comunión con Dios, podemos enredarnos nuevamente con aquellos pecados de los cuales el Señor nos libertó. ¿Qué va a pasar? Tu postrer estado antes de Cristo era feo. Después de Cristo, o sea, con Cristo, era maravilloso. Pero al alejarte de Cristo, tu estado después de Jesús, después de haberle conocido, después de haber estado en la luz, después de haber experimentado la gracia de Dios, va a ser peor que cuando estabas sin Cristo en el mundo. Tu postrer estado va a ser peor. ¿Saben lo que es hacerle volver a un pecador, a un cristiano que apostató, se fue al mundo? Es difícil hacerlos volver nuevamente al camino. Es más fácil convertirle a un pecador malo, violento, asesino, que nunca conoció a Jesús, que conoció a Jesús, que después de haber conocido a Jesús, vuelve a las tinieblas. Hacerlo volver es muy difícil. ¿Por qué? Porque afrentó al Espíritu de gracia. Dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido a muchos de nuestros hermanos y hermanas lo que el verdadero proverbio dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué significa esto? Que si usted y yo no cuidamos nuestra salvación, es decir, nuestra relación con el Salvador, si no obedecemos su palabra, después de haber recibido la luz, después de haber recibido el entendimiento de que hay un Dios vivo y verdadero, existe la posibilidad que así como el perro que vuelve a su vómito, usted y yo volvamos a aquellas prácticas pecaminosas. Y como la chancha lavada, vuelve al ciénago. ¿Me está siguiendo? Entonces hay una tremenda responsabilidad. Por eso aquí el apóstol dice: aquel que pecare voluntariamente. Hay muchos pecadores ahí afuera. Hay muchas personas que no se sienten pecadores. Hay muchos hombres y mujeres que matan, roban, violan, asesinan, fornican, adulteran y no se sienten pecadores porque están en la oscuridad. Todo lo contrario, se sienten ahí como esos gauchitos. Miramos, hicimos esto, hicimos lo otro.
cuentan sus aventuras porque están en la oscuridad. Bueno, hay muchos que estábamos en esas circunstancias y hemos venido a la luz. Y hoy que estamos en la luz nos avergonzamos de esas cosas que nos pavoneábamos antes estando en la oscuridad. Pero existe el peligro que si nos alejamos de Jesús, que si no dejamos de practicar la palabra, obedecer la palabra, podemos volver a hacer de nuevo lo que hacíamos, pero 10, 20, 30 veces peor de lo que éramos antes de Jesús. ¿Me está siguiendo? No tomemos livianamente estas exhortaciones. Proverbios 21:16, ¿de qué estamos hablando? De aquel que peca voluntariamente. ¿Y qué es pecar voluntariamente? Volverse nuevamente a su vómito. Proverbios 21:16 es dejar la sabiduría para ir a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, que dice 1 Corintios 1:30, dice, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Aquel que se aparta del camino de la sabiduría, aquel que se aparta del camino, aquel que se aparta de los consejos, aquel que se aparta de las huellas que dejó Jesús, porque para esto fuimos llamados para seguir sus pisadas, dice la Biblia. Aquel que se aparta del camino de la sabiduría de Jesús vendrá ¿a qué? A parar en compañía ¿de quiénes? De los muertos. ¿Cuántos quieren ir a parar en la compañía de los muertos? Hay dos tipos de muerte: la muerte física, separación del cuerpo, del alma. El cuerpo va al polvo porque polvo somos, y el alma va al mundo espiritual. Y el otro tipo de muerte, que es la segunda muerte, es la separación eterna de Dios. Y no es muerte en el sentido de que tus sentidos y tu entendimiento quedó ya ahí aniquilado o extinto. No, vos seguís vivo, con entendimiento, con todo, pero sin tu cuerpo en el mundo espiritual. Y los muertos sin Cristo también van a resucitar, pero para juicio y condenación. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar, ¿qué dice? En compañía de los muertos. Mire, leemos 1 Juan 3:8, 1 Juan 3:8, 9, que encontramos ahí, que es apartarse, que es pecar voluntariamente, es mostrar que jamás ese hermano, esa hermana nació de lo alto. Porque aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. El que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero aquel que no nació de lo alto, aquel que simplemente es un simpatizante del cristianismo, de las verdades bíblicas, que escucha y dice, y pone histérico, qué lindo. Ay, vengo los domingos para cargar fuerza positiva, cargar las pilas. Pero de lunes a sábado practica el pecado, es habitual al pecado, le gusta mentir, le gusta fornicar, le gusta adulterar, le gusta ver pornografía, le gusta todas esas porquerías. Es señal de que no nació de lo alto, pero es un fiel asistente a la iglesia, como Satanás. Para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios, la naturaleza de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Si usted no nació de lo alto, no le va a interesar las cosas de lo alto. Le va a interesar las cosas terrenales. Pero si usted nació de lo alto, usted va a aborrecer el pecado. Eso no quiere decir que usted va a ser ya perfecto, pero usted va a tener un sentimiento, no, Señor, ese te ofende. Y si usted hizo algo, enseguida el Espíritu te va a quebrantar, enseguida el Espíritu Santo te va a redarguir y vos te vas a tener que arrepentir. Es evidencia que naciste de lo alto. Pero si pecas y no tenés remordimiento y veniste su día acá a tocar la guitarra, a cantar, a hacer cualquier otra cosa, quiere decir que no naciste de lo alto. O si es que naciste de lo alto, hoy sos como ese perro, como ese chancho que vuelve al barro y no te das cuenta. Eso es apostasía. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos hablando?
Porque si pecaremos voluntariamente, mire las terribles malas decisiones que toma un cristiano. Estamos hablando del pecar voluntariamente. Romanos 6:14. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el pecado? Es dejar que el pecado se vuelva nuevamente el Señor de nuestras vidas. Romanos 6:14. Porque el pecado no será más Señor, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es pecar voluntariamente? Es dejar que el pecado que antes te dominaba y que le entregaste tu corazón a Jesús y la verdad comenzó a gobernar tu vida, Jesús comenzó a gobernar tu vida. Vos digas, Señor, tanto amigo asunto. Y permitiste que el pecado vuelva a ser el Señor, el que dicte las reglas y las normas en tu vida. En este marco, en este contexto, me pregunto y te pregunto, ¿quién gobierna tu vida? ¿Tu carne? Si tu carne es la que dicta las normas, es el Señor pecado la que está gobernándote. Si es el Espíritu Santo el que gobierna tu vida, te vas a deleitar en la palabra, te vas a deleitar en la obediencia a la palabra, en la pureza, en la santidad, porque la Biblia dice, sé santo, porque yo soy santo. ¿Me está usted siguiendo? El pecado no puede enseñorearse de vos, porque el Señor que entró dentro de ti, dentro de mí, es mucho más fuerte que el Señor que está allá afuera. Se llama Jesús. ¿Está conmigo? ¿Qué es pecar voluntariamente? ¿Qué es el pecado? Es desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Es oponerse voluntariamente al mandato de Dios. Es errar voluntariamente el blanco. La obediencia te lleva al cielo, el pecado te lleva al infierno. Es amar voluntariamente la maldición y la muerte. ¿Qué es el pecado? Es permitir la naturaleza maligna desarrollarse en nosotros. ¿Qué es el pecado? Es permitir una mancha en el alma que condena. ¿Qué es el pecado? Es permitir oscuridad que nos hace tropezar. Nos hace ver las cosas de una manera diferente a la que Dios ve y observa. Eso es el pecado. Estamos bajo el punto de las malas decisiones que toma un cristiano, un hijo de Dios, el pecar voluntariamente, y hemos hablado que es pecar voluntariamente. El pecado voluntario deliberado implica una afrenta y desprecio directo a la obra de Jesús en el Calvario. ¿Quiénes son los que pecan deliberadamente, voluntariamente? Aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad y desprecian el sacrificio de Cristo, que a Cristo le costó su propia vida y la última gota de sangre para que vos y yo seamos perdonados, redimidos, justificados, es decir, declarados inocentes delante de Dios, delante del cual hemos pecado. Debemos usar el libre albedrío para obedecer voluntariamente al Señor y no al pecado. Y termino con esta palabra, Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice ahí? Y aquí vamos a ver qué notamos en este verso. A pecadores voluntarios que en el nombre de Jesús hacían grandes señales y milagros. Pero a Jesús no se le engaña. No todo aquel que me dice, Señor, Señor. Y la dama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo quiere entrar en los cielos? Usted recibió el conocimiento de la verdad. ¿Cuándo entienden lo que estoy diciendo? ¿Usted tiene el conocimiento de la verdad? ¿Sí o no? ¿Lo tienes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estás en pecado? ¿Estás en desobediencia? ¿Estás en pornografía? ¿Estás en esto? ¿Estás en lo otro? ¿Estás en adulterio, en fornicación, en mentira? Y le dice, Señor, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor.
Porque si yo soy Señor, si Jesús es tu Señor, vas a obedecer. Si Jesús es tu amo, vas a hacer lo que Él te dice. ¿Cómo sabes que Jesús es tu amo? Haciendo lo que Él te dice que hagas. ¿Cómo sabes que Jesús no es tu Señor y que sos parte de este grupo de personas? Él te dice que hagas una cosa y no lo haces. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es ese día? Cuando tú estires la pata y pases de esta vida al más allá. Ese es tu día. Hay 2 días. El día donde tú y yo vamos a pararnos como cristianos delante del tribunal de Cristo para recibir premios, y el otro gran día, el día del juicio final. En aquel día, muchos me dirán, ¿qué van a decir? Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A Jesús no se le puede engañar. Al pastor sí, y el pastor también a ustedes sí, pero a Jesús no. En aquel día, muchos dirán, Señor, hemos predicado, Señor, teníamos nuestra célula, Señor, éramos de la escuela de líderes, éramos alabados, éramos de los levitas. Apártate de mí, yo conozco tus obras. Te subías a ministrar en pecado, vivías en pecado, tenías una doble vida. No te conozco. Pero Señor, yo sí te conozco. Conozco la Biblia de tapa a tapa. Sé que eres una persona, sé lo que hiciste. No, el asunto no está que vos me conozcas. El asunto es que yo te conozca. Y no te conozco porque eres un desobediente. Estás en las tinieblas y practicando obras de las tinieblas. Por eso no te conozco. ¿Cuánto conocen a Jesús? Ese es su nivel. El otro nivel más purete es que Él te conozca. Y diga de ti, hija mía, ya estás otra vez aquí a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Qué tal, hija mía? ¿Qué tal, hijo mío? ¿Cómo estás? Él te conoce. Pero si nunca estuviste en su presencia, nunca te intimaste con Él, no te conozco. Porque los dones pueden operar, aún en vasos sucios. ¡Qué bárbaro! Puedo leer, porque el que pecaremos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados que estuvimos hablando. Mire, de aquellos que deliberadamente, después de haber conocido la verdad, voluntariamente vuelven a practicar el pecado. Por favor, decirle al que está a tu lado, ¿cómo andamos por casa? Ahora, levante usted su mano, apúnteme. ¿Y usted, pastor? Dígame, ¿y usted, pastor? Acabé de predicarme a mí mismo. Acabé de predicarme a mí mismo. Puede que yo le dé doctrina correcta, puede que, como dice Jesús, Señor, ¿acaso yo no he predicado? ¿Acaso yo no he hablado contra el pecado? Sí, mi hijo, hablaste contra el pecado, pero vos estabas en pecado. Nace de Moaingo, mi hijito querido. Y como yo sé eso, el otro punto es, no quiero afrentar al Espíritu de gracia. Porque el Espíritu de gracia, ¿sabes qué es? Es omnipresente. Cuando vos te vas al baño, Él está contigo. Cuando es el número 1, el número 2 en el baño, Él está ahí. Cuando estás solito en la casa, cuando estás haciendo zapping, o bebé. Y muchos afrentan al Espíritu de gracia. Y cuando viene la patrona, esa piagua, esa la noticiero. Gloria a Dios. Pero el Espíritu de gracia le afrentaste. Amigo. ¿Qué pasa con esas personas que apostatan y voluntariamente pecan? Salto los otros puntos. Y aquí vemos lo que pasa con esas personas. ¿Qué pasa? Que les espera a las personas que tomaron consciente e inconscientemente estas terribles malas decisiones, como el que vimos hoy, pecar voluntariamente. Ya no hay más sacrificio por los pecados.
Hebreos 10, 26. El único sacrificio que quita el pecado es el sacrificio de Cristo. Vos podés hacer cualquier sacrificio. Y acá, el 8 de la gente va, hacen sacrificio. Ponen sobre su espalda bolsas, se van de rodillas, se lían con sábana para que le pisen encima la cabeza. Sacrificio. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe y no por obra. No existe más sacrificio para perdón de pecados, solamente el sacrificio de Cristo. Y si eso se rechaza, está rechazando la provisión divina para que tu eternidad no sea en el tormento. ¿Qué otra cosa le va a pasar? Que le espera horrenda expectación de juicio. Hebreos 10, 27. Hervor de fuego o celo de Dios para castigar. Hebreos 10, 27. Mayor castigo. Mayor castigo que aquel que violó en la cárcel y mató. No le conoce a Jesús. Pero mayor castigo es para aquel que, conociendo a Jesús, la gracia de Dios, se aparta deliberadamente y peca voluntariamente. Mayor castigo. ¿Por qué? Porque estás pisoteando al Hijo de Dios y estás teniendo por inmundo el sacrificio de Cristo en el Calvario, que es el único que aceptó el Padre para perdón y limpieza de nuestros pecados. ¿Qué pasa con esos apóstatas? Mayor castigo, venganza divina, pago o premio por el pecado, juicio sobre los apóstatas del pueblo del Señor y caer en manos del Dios vivo, que aprendimos en esta noche las terribles malas decisiones que toman. ¿Cuáles son esas malas, terribles decisiones que toman las personas que han conocido la luz? Pecan voluntariamente. Por favor, dígale al que está a su lado, no te conviene pecar. Te conviene obedecer la palabra y usar tu voluntad. Hace uso de tu libertad para obedecer a Dios, y la obediencia a su palabra va a desatar bendición para tu vida en todas las áreas. Padre querido, gracias por tu palabra. Hermosa es tu palabra. Es clara tu palabra, Señor. Padre, pisotear al Hijo de Dios, ¿qué significa eso? Vamos a hablar en otra oportunidad. Tener por inmunda la gracia, la sangre de Jesús. Es tremendo eso, vamos a hablar en otra oportunidad. Afrentar al Espíritu de gracia. ¿Qué es eso? Vamos a hablar en otra oportunidad, pero esto ha sido suficiente. El pecado que muchos cometen y han cometido, el pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad. Te ruego, Señor, que tú nos guardes, nos limpies, nos protejas y nos libres, Señor, de usar nuestra libertad para el pecado. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a aborrecer el mal. Y Padre, te damos gracias porque tú nos has dado todos los elementos para ser un más que vencedor. Declaramos que amamos tu palabra, te amamos a ti, amamos santidad y, Señor, aborrecemos todo lo que tú aborreces por tu gracia, amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.